Amén, mis hermanos. Yo sé que están llevando ya de tiempo atrás el estudio del libro de los Romanos y de verdad que les felicito por tener estos tiempos de estudiar las epístolas punto por punto. Nos permite tener una mejor comprensión de lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy día vamos a ver los resultados de la justificación, porque capítulos atrás ustedes han visto que el hombre no era justo, ¿cierto? Luego vieron que el hombre fue justificado por gracia, por medio de la fe, ¿cierto? Entonces, no había forma de que el hombre alcanzara sus obras para llegar a ser justificado. Fue a través de la fe que Dios pudo traer a su vida la justificación. ¿Qué cosa es la justificación? Es declarar justo a alguien que ha sido condenado. De repente me dice, pero yo nunca fui condenado. Pero estábamos todos, debido al pecado, condenados al infierno. Y sin embargo, en su grande amor, Jesús nos proveyó la salvación gratuita, gratis. No costó nada, no le costó nada a usted, solamente tuvo que tener fe. La fe fue el vehículo que Dios utilizó para proveerle la salvación. Ahora que ya usted ha sido justificado, el apóstol Pablo en este capítulo nos va a mencionar diversas cosas o diversos puntos que van a ser de bendición o de beneficio a causa de la justificación. O sea, la justificación nos ha traído bendición. ¿Correcto? Entonces dice el título, en algunas Biblias tiene este título. ¿Qué dice? Resultados de la justificación. Yo también lo voy a utilizar ahí. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice. Pero en esta primera parte, cuando dice justificados pues por la fe, y luego va a empezar a enumerar diversos puntos que van a ser muy importantes para nuestro conocimiento y entendimiento. Justificados pues por la fe. Como diciendo, luego de todo el trabajo anterior de los capítulos que nuestro hermano Anderson ha compartido, llegamos a un resultado. Uno de los primeros resultados es que tenemos, ¿qué dice ahí? Tenemos paz para con Dios, dice, cierto, ¿no? Ahora, yo entiendo esta justificación, la justificación que Dios nos ha dado, como algo completo, como el logro absoluto en nuestra vida. Como le dije al principio, no es algo que yo haya buscado, es algo que Dios trajo hacia mí. La fe no salva. De repente alguno va a decir, uy, está hablando mal del hermano. Escúchame bien, la fe no salva. La gracia es la que salva, a través de la fe. ¿Correcto? Entonces, hemos sido justificados por gracia. Recordemos algo y nunca olvidemos esto. ¿Qué cosa es gracia? Es un regalo no merecido o inmerecido, ¿cierto? Usted no se merecía. Lo quiero ilustrar. Tengo un conocido que tiempo atrás fue llevado a la cárcel y fue condenado, estuvo preso, pero luego la familia tuvo acceso a pagar un abogado. El abogado realizó diversos trámites, papeleos e investigaciones de paso y llegaron a la conclusión de que era inocente, así que fue liberado. Entonces él estaba condenado más o menos a unos 20 años de prisión porque le estaban acusando de un asesinato. Pero un día alguien toca su celda y le dice: señor, usted
es libre. Sí, pero se supone que yo debo cumplir 20 años en prisión y apenas voy un par de meses. No, usted es libre. Ha sido encontrado inocente, ¿no? En nuestro caso, quizás nosotros no éramos inocentes porque sí teníamos el pecado, pero Cristo en su grande amor pagó la culpa por nosotros. Pero viene el detalle siguiente. Él había caído en este problema a raíz que él andaba en malas juntas, a raíz que tenía una vida desordenada, tenía amistades no dignas de tener de amigos. Entonces, cuando él sale en libertad, algo interesante le dice su papá, le dice: hijo, has pasado esta situación difícil y has sido declarado justo. De aquí en adelante trata de vivir una vida diferente, ¿no? Entonces él aprendió la lección. Entonces cambió su vida, pues, porque cuando enfrentó una situación difícil, recién él entendió el valor de la libertad, cuando le tuvo que pasar esa situación de que llegó a estar preso. Entonces, la justificación, solamente les quería contar esto como algo ilustrativo. La justificación que Dios ha logrado en nuestra vida también trae como resultados muchas bendiciones. Una de ellas, la primera que menciona acá, dice la paz para con Dios. Ahora usted de repente me dirá: yo nunca he sido belicoso, peleandero, yo siempre he vivido en paz, ¿no? Pero dice la Biblia que nosotros teníamos una clara afrenta con Dios. Nuestro Señor Jesucristo decía: el que conmigo no recoge, desparrama, decía. El que conmigo no es, ¿qué decía? Contra mí es. Yo no estaba en contra de Dios, pero Jesús lo describió así. Nuestro pecado afrentaba a Dios, ofendía su trono, ofendía su presencia. Estábamos en una clara afrenta con Dios. Estábamos en pelea con Dios y usted ni cuenta se había dado, ¿cierto? Decía: no, yo era muy bueno, no tomaba, no fumaba, yo era muy bueno. Pero el estar sin Cristo le hacía vivir una vida de pecado, una vida afrentando a Dios. Y lo primero que hace la justificación en su vida, le trae paz para con Dios. Usted ya no va a pasar por la ira de Dios, porque ahora tiene paz para con Dios. Usted ha sido acepto en el amado, dice la palabra del Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Avanzamos. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Pero vamos a mirar la primera parte. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí Pablo utiliza una palabra, cuando dice tenemos entrada, utiliza una palabra que en el griego es más o menos, déjeme recordarlo, es prosapogeo, más o menos es la palabra, prosapogeo. Y esta palabra, entrada, no se refiere solamente a una puerta. No es que Dios le abrió una puerta solamente. Miren, la palabra griega nos lleva a mirar más allá. Es que usted va a tener un guía que le va a llevar directamente a la presencia de Dios. A eso se refiere la palabra prosapogeo. Tenemos una entrada, pero una entrada hacia la presencia de Dios. Porque hay muchos que pensamos que ya hemos llegado a la iglesia, ya hemos sido salvos y ahí queda todo. Es lo mismo que le pasó a los israelitas cuando llegaron a la tierra prometida. Ellos pensaban que eso era el fin. Dijeron: llegamos a la tierra prometida y listo. Pero ahí no quedaba todo. Ellos tenían que vivir una vida agradable delante de Dios.
plantar y sembrar para Dios ahí en la tierra prometida. Pero en el tiempo ellos se olvidaron y se emparentaron con pueblos paganos, ¿cierto? Porque el fin no era llegar a la tierra prometida. El fin era vivir una vida de comunión constante con Dios en la tierra prometida. De igual manera, llegamos a la iglesia, hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, pero la palabra del Señor nos enseña que de aquí en adelante debemos tener una vida constante de perseverancia en Él. No solamente es que hayamos sido salvos, que hayamos encontrado la puerta, sino que ingresemos, que el Espíritu Santo es nuestro guía hacia la misma presencia de Dios. Por eso dice que nuestro fin como cristianos es la santificación. No es solamente que hayamos alcanzado la salvación, tenemos que seguir adelante, firmes, perseverantes. Pruebas van a venir seguramente, y lo vamos a mirar también acá, porque Pablo nos habla de eso, pero antes dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos, nos alegramos, como alguien podría decir, quizás hasta nos enorgullecemos de todo lo que está sucediendo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero es el 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y acá viene lo bueno, porque ¿quién se alegra de las tribulaciones? Yo decía, porque Pablo se está incluyendo, nos gloriamos, dice Pablo. Yo decía que Pablo es masoquista, de repente le gusta sufrir. ¿Cómo usted se va a gloriar en las tribulaciones? La tribulación es prueba, es dificultad, la tribulación es dolor, es pena. Es lo que ha pasado en este tiempo de pandemia. ¿Cuántos de ustedes han perdido seres queridos? ¿No? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cierto? Y eso ha causado tristeza y dolor en nuestro corazón, ¿cierto? Hemos sufrido pérdidas irreparables. Y sin embargo, Pablo nos dice que debemos alegrarnos. Y usted dice, Pablo no había pasado una pandemia como lo hemos pasado nosotros. Pero déjeme decirle que Pablo pasó quizá cosas peores que la pandemia. Fue azotado, llevado a la cárcel. Era un hombre que estaba en constante mira del enemigo. Vivía enfermo. Y cosa que cuando yo, que aún me he quedado con algunas secuelas, cuando quiero limitarme y digo, bueno, pues no voy a predicar porque Dios sabe que estoy un poquito mal, ¿no? Pero cuando miro la vida de Pablo y veo que era un hombre que a pesar de la tribulación, a pesar de la enfermedad, dice, él se gloriaba. Él estaba no triste, desanimado, y me viene a la mente aquella escena cuando fue encarcelado y estaba en el cepo. ¿Se acuerdan, no? Y el cepo era una madera donde salían sus pies por un lado, sus brazos por un lado y su cabeza nada más estaba ahí. Y estaba Pablo, dicen los entendidos que era un sitio terrible porque estaban ahí todo el tiempo, las 24 horas, ahí hacían sus necesidades. Ya usted se imaginará cómo apestaba aquel lugar. Y ahí les servían su comidita a ellos y ellos tenían que esforzarse para comer también en ese mismo lugar. Era terrible. ¿Y sabe qué hacía esta gente? Cantaba. Y cantaban alabanzas al Señor. Y Dios pudo obrar de forma milagrosa en aquel tiempo. Y los libera de forma milagrosa también. Pero lo curioso de todo esto es que Pablo no estaba llorando, no estaba diciendo, para eso me metí de cristiano, ¿no? Ya sabía ya que meterme a la iglesia me iba a ir mal. ¿Han escuchado ustedes decir a gente así? He escuchado decir gente, cuando yo estaba mal, decía, ya ves, así dice que eres cristiano y ya andas enfermo, ¿no? Pablo andaba enfermo. ¿Qué eran nuestros amigos de la prosperidad, de la sanidad divina que dicen que confesando se sana, ¿no? Pablo le había dicho a Dios, sáname, Señor. Y no una, sino como 3 veces le dijo. Y Dios le dijo, que mi gracia te baste. Bástate mi gracia, le dijo.
Y Pablo había aprendido que a pesar de las tribulaciones, él tenía que gloriarse. ¿Por qué? ¿Saben por qué le digo? Porque Pablo conocía el poder de Dios. Conocía que Dios era poderoso para guardar su depósito para aquel día, como dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Era poderoso para obrar. Por eso él se alegraba. No se alegraba porque estaba sufriendo, se alegraba porque más allá del sufrimiento había alguien que iba a obrar de forma poderosa. Usted no sabe que en los más grandes problemas que ha pasado el pueblo de Dios es cuando se han visto los más grandes milagros de Dios. Entonces, cuando nos llegó la pandemia, nosotros nos escondimos también en nuestras casas. Y dijimos, ¿y ahora cómo saldremos a evangelizar? ¿Cómo saldremos a ganar armas para Cristo? Pero aún, a pesar de la tribulación, hemos visto almas ganadas para Cristo a través de las redes sociales, a través de la internet. ¿Cuánta gente ha sido evangelizada? Y aún decíamos, si esto lo hubiésemos hecho antes, si hubiésemos proyectado antes nuestros servicios, ni idea teníamos de proyectar nuestros servicios por el Facebook o el YouTube. No nos interesaba. No echábamos mano, pero esta situación difícil, que no es que Dios lo mandó, pero Dios sí lo permitió. Interesante, ¿no? Dios no te manda la tribulación, pero Dios sí la permite. Porque Dios es tan poderoso que si pusiera su mano no te llega a nada. Pero Dios lo permitió, porque Él quiere enseñarnos algo. Él quiere enseñarnos de su poder, de su amor y de su gloria. Es lo que yo he visto en mi vida. No te lo cuento ya desde una perspectiva externa, sino yo he visto el milagro de Dios en mi vida. Te lo cuento desde la experiencia personal. ¿Qué más dice el pasaje? Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. La tribulación produce paciencia. Mire, yo nunca entendí esto. ¿Por qué a los enfermos que llevan al hospital dicen pacientes? No entendía. Yo le decía un paciente, otro paciente, pero no sabía por qué se le decía. Y cuando estaba en el hospital, descubrí por qué se le dice paciente. Cuando yo estaba hospitalizado, no veía la hora de salir de ahí porque me parecía una cárcel. Decía, doctor, ¿cuándo me van a dar de alta? Y el doctor me decía, tranquilo, ten paciencia. Sé paciente, me decía. Doctor, yo ya quiero ir a mi casa, yo no me siento bien. No, tranquilo, tu diagnóstico dice que todavía no te puede decir. Sé paciente. Ahí entendí por qué se nos llama pacientes a los que vamos a los hospitales. Porque la tribulación, ¿qué cosa produce? Paciencia, mis hermanos. Nadie tiene ejercitada la paciencia. Por eso se dice, comúnmente he escuchado decir a los predicadores, decir, no ores por paciencia, porque si tú oras por paciencia, Dios te va a dar tribulación, ¿no? Porque ¿dónde aprendes paciencia? En medio de la tribulación. No nos alegra la tribulación, hermanos. Uno no está feliz en medio del dolor. Seríamos masoquistas, ¿no? Oye, voy buscando el dolor por ahí. No. De pronto se presentan situaciones difíciles, muy naturales. Muy naturales. O a veces el enemigo también puede traernos cosas malas en nuestra vida, porque él ha venido a robar, matar y destruir, y quiere destruir tu vida. Pero en medio de todo eso, Dios te va a enseñar a ser paciente. ¿Por qué tú desarrollas esa paciencia? Porque aprendes a confiar en Dios. Tranquilo, tú vas a salir de aquí, pero ten paciencia. Estamos trabajando para que salgas bien. Dios está trabajando para que te vaya bien en medio de la tribulación. La tribulación produce paciencia. Claro que sí. Y no contento con eso, Dios dice, oh, mi hijo aprendió a tener paciencia porque ha tenido que lidiar con la tribulación. Y Dios también te pone prueba. Dios prueba a ver qué tanto has aprendido de paciencia. ¿Qué tan fuerte y cimentado estás en las cosas de Dios? Dios quiere probar si aún eres el soldadito temeroso que no quiere ir a la batalla,
que a la justa se empuña el fusil, oh Dios, ya te está viendo como un soldado cuajado, maduro, que ha participado en muchas lides y se ha dado cuenta que Dios es un Dios poderoso para obrar y ayudarte a salir airoso y victorioso de esas más duras batallas. La tribulación produce paciencia y cuando viene la prueba sucede algo maravilloso. Mira lo que dice la palabra del Señor. 4. Y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce? Esperanza. Esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza, mis hermanos? ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Cristo Jesús es nuestra esperanza. En medio de la tribulación les decía, Él es poderoso para guardar mi depósito. Él es poderoso. Yo sé bien, estoy seguro, decía Pablo. Yo sé en quién he creído. Miren, busquémoslo. Segunda de Timoteo. Es un texto que sí lo vamos a mirar. Segunda de Timoteo 1:12. Ahí donde están. ¿Alguien leyéndolo fuerte, por favor? Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Amén. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Claro que sí, hermano. Emociona nuestro corazón. Yo sé en quién he creído. ¿Sabe usted en quién ha creído? Amén. ¿Sabe que Dios le puede librar de las más duras tribulaciones? ¿Sabe usted que Dios le puede dar esa paciencia para que aprenda madurez en su vida y aprenda a sobrellevar la más dura prueba que le haya sobrevenido? ¿Sabe qué le da eso? Le da esperanza. Usted ya no espera como al vacío, como algo espurio, como algo que de repente esperáramos de alguien o algo de alguien. Estamos esperando de Dios. Yo sé en quién he creído. No he creído en el vecino, no he creído en el banco para que me preste para salir de deudas. No he creído en la vacuna de repente, porque hay muchos en este tiempo que ni se quieren vacunar, mi hermano, he descubierto por ahí. Pero yo sé en quién he creído. He creído en el Señor. Mi confianza no está en la vacuna. Tal vez la vacuna no sea tan eficiente, como dicen algunos. O tal vez sí. No lo sé, pero mi confianza no está puesta en estas cosas. Las asumo como parte de la bendición de Dios que llega a mi vida. Si alguien me quiere vacunar gratis, yo acepto. ¿Cierto? Porque quizá en otro momento me va a costar. Pero yo sé en quién he creído. Y que Él es poderoso para obrar, para guardar mi vida. ¿Ve usted cómo se detalla tan bonito? ¿Hay tribulaciones en nuestra vida? Claro que sí, va a haber tribulaciones. Va a haber situaciones difíciles. Es imposible que no las haya, mis hermanos. Es imposible. Yo me acuerdo cuando recién empezaba la pandemia, decían, a los cristianos no nos va a tocar. Es más, había algunos pseudo líderes por ahí que salían a decir, venga usted a mi iglesia que vamos a orar para que el virus no le toque. Si usted viene acá a nuestra iglesia, trae su mejor ofrenda, de hecho que no le va a tocar. Porque cuanto más grande su ofrenda, más grande es el milagro de Dios. Y todos movidos por esa publicidad, gloria a Dios, decían, vamos ahí. Y muchos de ellos sucumbieron al coronavirus. ¿Por qué? Porque creyeron que estaban actuando en fe y no se cuidaron. Conocimos a alguien que decía, a mí Dios me cuida, Dios me cuida. Yo sí, sé que Dios lo cuidaba. No necesito máscara porque Dios me cuida. Pero se fue, ya no está con nosotros. Yo creo que Dios tuvo tanto cuidado de él que mejor se lo llevó. Ven para acá, le dijo, porque acá te voy a cuidar mejor. La tribulación produce paciencia, hermanos. ¿Saben cómo se llama todo eso que hemos mirado? Se llama madurez. La
tribulación, usted enfrentando la tribulación, enfrentando la tormenta. Mire usted ahí, los discípulos en la barca, el Señor durmiendo, y ellos ya se hundían, pero se habían olvidado de algo, que usted lo puede leer en casa si gusta, que Dios les había dicho, pasemos a la otra orilla. Era una promesa de Dios. Dios les había dicho que iban a pasar a la otra orilla. Pero ellos en medio de la dificultad no recordaron la promesa de Dios. Y ellos empezaron a temer por sus vidas. Y dijeron, Señor, nos hundimos, hombre de poca fe. Y tuvo que hacer un acto milagroso y poderoso ahí. Hizo calmar los vientos y el mar. Y ellos pudieron ver, ¿qué pasó? ¿No? Hace un minuto estábamos muriéndonos en la tempestad y hoy estamos tranquilos, en bonanza. ¿Qué pasó? Que se habían olvidado que Jesús le dijo, vamos a pasar para la otra orilla. Y no recordaron eso. Entonces, podemos pasar grandes tribulaciones, pero recordemos que Dios es poderoso para guardar nuestra vida. Amén. Amén. Eso se llama madurez. Ya cuando usted ha pasado por estas situaciones, ya se ha cuajado en la lid del Señor y vienen pruebas, pero usted va a enfrentarlas con una perspectiva de vida, con una confianza y una fe en el Señor que muchos tendrían que aprender a imitar, porque usted va a ser un imitador de Cristo, dice la palabra del Señor. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros somos cartas vivas, dice. ¿Por qué dice que somos cartas vivas? Porque en nosotros la gente va a leer de Cristo. Porque su vida tiene que graficar lo que usted predica. ¿Cierto? Por eso somos cartas vivas. Por eso es que como cristianos tenemos un compromiso muy marcado con el Señor. Y el primer gran compromiso que tenemos con el Señor es crecer en la fe. ¿Correcto? Tenemos que crecer, no te puedes quedar donde estás. Tienes que tener una santa ambición de seguir creciendo, de seguir avanzando. A veces nos estancamos. No te estanques, mi hermano. Dios nos ha traído para grandes cosas. Hoy somos pocos, pero en nombre del Señor, mañana veremos el fruto del trabajo que hoy estamos empezando, porque tenemos una santa ambición de hacer la voluntad de Dios, de crecer, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, dice, sin distinción. Eso se llama madurez. Ya no estás esperando que venga el hermanito y te discipule, tú ya estás en la etapa de discipular a otros. Ya no estás esperando que venga el hermanito y te consuele porque andas llorando por tus problemas, porque ya has madurado, estás listo para poner el hombro y calmar el llanto de otra persona. Eso se llama madurez. Eso es lo que Dios quiere. Y a través de la tribulación, a través de la prueba, Dios nos va ascendiendo a un nuevo nivel. Así como cuando le toman la prueba para que pase a un nuevo año, de igual manera Dios también nos pone una prueba para ascendernos. Y entonces podemos ver iglesias más gloriosas, iglesias más fuertes, porque hay gente más madura. Ya no es el soldadito, le decía, temeroso, tan valiente como el fusil que va a la batalla. Ahora es un soldado cuajado, va dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Cierto? Estamos listos. No solamente gastaré de lo mío, decía Pablo, yo mismo me gastaré. Él estaba dispuesto no solamente a dar su diezmo, su ofrenda, él estaba dispuesto a dar su vida entera. Amén. Amén. Es madurez. Romanos nos habla de madurez. Es un beneficio de la justificación. ¿Estamos ahí? A ver, ya me cambié de texto bíblico yo. Dice el 5, y la esperanza que dice, no avergüenza, mis hermanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué grandioso
Qué grandioso momento cuando usted puede presentar a un Cristo victorioso, más allá de la dificultad y la prueba que le pueda sobrevenir. Pero qué triste es cuando nosotros mismos como cristianos no vivimos una fe activa y de verdad que pasamos vergüenza, ¿no? Porque andamos de prueba en prueba. No andamos de victoria en victoria, como dice la canción. Andamos de prueba en prueba, de tribulación en tribulación, de angustia en angustia. Pues tenemos que salir de eso. Los cristianos no podemos quedarnos en la misma prueba. ¿Usted ha escuchado a alguien que siempre le cuenta sus mismos problemas? Viene y siempre le cuenta lo mismo, siempre tiene el mismo problema. Y usted dice, ¿qué pasó? Hace 3 años me llevas contando lo mismo, tienes el mismo problema. Es que no pasó la prueba. No pasó la prueba y va repitiendo de año, pues. Y le toman la misma prueba y no lo pasa. No maduró, no creció, se estancó. Causa vergüenza en nuestro corazón. Pero la esperanza en Cristo Jesús, en el poder de Dios obrando en mi vida, no avergüenza, mi hermano. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, etcétera, etcétera. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De eso sí, hermanos, tenemos que estar completamente seguros. Cuando usted invitó a nuestro Señor a nuestra vida, Dios ha derramado su Espíritu Santo en ustedes. Por tanto, usted no anda huérfano. Usted tiene que tener la firme convicción y la seguridad que está Cristo ahí. Y aún, escuche esto, mi hermano, aún cuando se presente el día malo y usted quiera sacar los pies del plato, como se dice criollamente, usted recuerde que el Espíritu Santo está acá. Y si pecado va a cometer, va a ser pecador al Espíritu Santo. Y va a contristar al Espíritu Santo. Y va a ser causa de vergüenza. Pero la esperanza no avergüenza, mis hermanos. Seguridad de que el Espíritu Santo está ahí. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Recuerden, hermano. Sucede. En algún momento de su vida por ahí le van a decir, por lo bajo te doy algo, ¿no? Hazme un trabajito sucio. Y usted dice, bueno, mira, para acá no está el pastor Anderson, no estamos hermanitos y ya lo hacemos, puede decir usted, ¿no? Pero está el Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo está en su vida, mi hermano. Nunca se olvide de eso. No se puede olvidar. Yo digo, ¿en qué estaba pensando aquel hermanito, entre comillas, que se dio a la tentación? ¿En qué estaba pensando aquel hermanito, entre comillas, que nosotros le decimos cayó en el mundo? Se fue al mundo, decimos, ¿no? ¿En qué estaba pensando? Se olvidó que tenía el Espíritu Santo en su vida. No recordó que allí está el Señor. No, pero de repente no lo recibió. Yo creo que sí, porque cuando tú le invitas a tu corazón, Él va a entrar a tu corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él. Es una promesa de Dios. Usted le invitó a ingresar y Él ha ingresado, pero como que no lo sentí, ¿no? No sentí nada aquel día. Otros dicen que sintieron algo maravilloso, que les ardía el corazón. Otros dicen no sentí nada, creo que no ha entrado. Pero no es cuestión de sentimientos. No se mueve Dios por sentimientos y emociones. Dios dijo que si usted le abría su corazón, Él iba a entrar a usted. Promesa de Dios. Y Dios no falla. Dios no miente. Dios es fiel. Aun cuando usted sea infiel, Dios permanece fiel, mi hermano. ¿Está en su corazón? Amén. Le pregunto esta noche, ¿dónde está Cristo? En mi corazón. En su corazón. Esa es una buena confirmación de que usted lo ha recibido. Porque muchos pueden decir, Cristo está arriba, ¿no? O Cristo está por allá en otra iglesia, pero Cristo está en mi corazón. Porque es mi Salvador personal. Dios es un Dios personal. 6. Porque Cristo
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y Romanos, los capítulos anteriores, habló de las debilidades, ¿no? Cuán pecador era el hombre, injusto, no había justo, ni aún uno siquiera había justo. Débiles en la fe, impíos. Pero dice una palabrita que usted ha leído ahí, dice que a su tiempo murió por los pecadores, ¿cierto? Algunos podrán decir, Cristo se demoró mucho en llegar. Justo llegó cuando los romanos estaban ahí. Hubiera llegado en otro tiempo, quizá hubiera sido mejor. O quizá otros dicen, llegó muy tarde, se demoró. Otros de repente pueden decir lo contrario, ¿no? Se adelantó. Debió haber llegado en este tiempo, porque si llegaba en este tiempo con el internet y todo, predicaban mejor. Y yo hubiera sido uno de los apóstoles. Pero Cristo no llegó ni antes ni después. Cristo llegó ¿cuándo? A su tiempo. Porque el tiempo de Dios es perfecto, mis hermanos. Y Cristo llegó a su vida en el tiempo que debió llegar. Y este tiempo para ti es perfecto, mi hermano. Perfecto. Vívelo. Alégrate, regocíjate, gózate en el Señor, porque no habrá otro mejor tiempo que este. Este es un buen tiempo. Pero ¿cómo quiere que yo me anime si estoy endeudado? ¿Cómo quiere que yo esté bien si estoy atribulado, estoy enfermo, estoy con coronavirus y todo el asunto? Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. No vamos a ser avergonzados. Él es poderoso para obrar. Y si usted duda, Dios puede hacer milagros en su vida. ¿Cuántos en algún momento hemos dudado? Y yo me incluyo. Pero Dios ha sido fiel en mi vida y Dios ha obrado de forma hasta milagrosa. Y cuando yo miro que Dios prueba, la Biblia habla que Dios nos prueba, y lo interesante es que esa prueba es consecuente, porque no solamente me prueba a mí, sino que Dios prueba que Él es poderoso para obrar. No sé si me entendió. No solamente yo soy probado, sino que Dios me está probando que Él es poderoso para obrar, porque Dios no va a dar una prueba que sea sobrehumana, que yo no pueda resistir. Yo estaba luchando por respirar. Mi esposa me había dicho, concéntrate en respirar. Y ya no había oxígeno. No tenía oxígeno ya. Yo había llevado mi tope de oxígeno. Le dije a la enfermera, por favor, auménteme el oxígeno. Me dijo, señor, usted tiene el tope, ya no hay más. Y acá lo único que le queda es que se desocupe una cama UCI para llevarlo, porque usted ya no puede más. Yo estaba ahí, ya no había oxígeno. Respiraba, ya no había esperanza. Estaba solamente, me acuerdo en ese momento pensaba en mis hijos nada más. Señor, mis hijos están pequeñitos, quisiera todavía que me des un tiempo. Estaba jalando ya el último átomo, por decir así, de oxígeno. Y sin embargo, Dios pudo obrar de forma milagrosa en mi vida. No me acuerdo cómo fue. No me acuerdo, de verdad. Yo sospecho que perdí el conocimiento, pero un día desperté. Y yo puedo contarle cosas maravillosas que he visto, pero entiendo que son sueños. Y no los voy a relacionar con cosas maravillosas que quizá alguna otra persona podría contarle, que viajé al cielo, viajé por acá, y he viajado a un montón de sitios, pero en mis sueños. Pero son sueños nada más. Son sueños nada más. Cristo llegó en el tiempo, ¿correcto? Yo entendí eso. No fue antes, no fue después. Me tocó padecer un poquito, como te tocará en algún momento padecer seguramente en alguna situación. Pero quiero decirte, mi hermano, que si pones tu confianza completa en Él, en su tiempo llegará. No va a llegar antes. No llegará en tu tiempo, llegará en su tiempo, porque Él tiene su tiempo de obrar. Y su tiempo es perfecto, ¿correcto? Seguimos ahí. 7. Ciertamente, apenas morirá alguno
por un justo, con todo pudiera ser. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted también pudiera dar su vida por alguien, seguramente, ¿no? Si yo veo a mi hijo en una situación difícil, soy capaz de dar mi vida, quizá por mi hijo, ¿no? Un congresista, un presidente de la república siempre lleva su seguridad. Y a esos hombres se les entrena para dar su vida por la persona que cuidan. Sí, y están en esa capacidad. Y si ven que está en riesgo la vida, ellos ponen ahí su integridad y hasta pueden morir. Pero eso seguramente salvará a un buen hombre, ¿no? Quizás es buen hombre. Pero Cristo murió por todos, aún por los pecadores, no solamente por la gente que era piadosa. Por pecadores murió el Señor. Mire cómo es la misericordia de Dios, que yo he visto en plena pandemia, les decía a algunos, a gente en la esquina tomando y fumando sin mascarilla, y toda la pandemia se la pasaron así y no les dio, pero ni la tos, no les dio nada. Y usted dice, caramba, qué fuerte que les hace el alcohol. Pero yo creo, hermanos, que Dios aún tiene misericordia por sus pecadores. Yo decía, ¿por qué te llevaste, Señor, a este hombre de Dios, un pastor, amigo mío, que se fue, que nos dolió mucho? Pero los tiempos de Dios, nada más, son perfectos. Y Dios tiene misericordia aún de gente. Yo digo, gracias a Dios, el pastor conoció al Señor. Pero ¿qué sería esta gente si se va sin siquiera haber escuchado de Cristo? Y quizás Dios esté esperando que yo vaya y les comparta de Cristo. Y quién sabe, me permite ver esos cuadros, esas escenas, para que yo tome conciencia de ellos y tenga misericordia, así como Él tiene misericordia. Porque no sé si usted habrá escuchado, pero lo común es decir, ¿por qué Dios se lleva a la gente tan buena y a la gente tan mala no la lleva? Parece una curiosidad, ¿no? Pero sucede, hermanos. Que la gente que es mala, Belín que roba, eso no se puede, ese es el proverbio popular, hierba mala nunca muere. La gente buenita siempre se muere rápido. Pero yo creo que aún ahí alcanza la misericordia. Porque Dios está esperando que alguien les predique, porque Dios está esperando que alguien les hable de Él. Dios está esperando aún con su misericordia que ellos vuelvan sus ojos a Él. Amén. Amén. Dios murió por Él, Cristo murió por eso, mis hermanos. Cristo murió por eso, por los pecadores. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, lo que leíamos arriba, ¿no? Tenemos paz para con Dios. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos, ¿qué dice? Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, por tercera vez habla de gloriarse en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero acá hay dos cosas importantes que yo rescato. Que dice, el 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ahí nada más. Ahora vamos a 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados. Notemos dos palabras interesantes ahí, ¿no? Justificados y reconciliados. Les decía, justificado es ser declarado justo. De repente eras injusto, pero por amor al Señor, tú has sido declarado justo. Pero reconciliado es otra cosa. Reconciliado nos habla, no sé, es una palabra un poco más familiar, ¿no? Estábamos lejos del Señor. Claro, ya fuiste declarado justo. Pero no solamente que fuiste declarado justo, sino que Dios te acercó a Él. Es como cuando usted se pelea con el amigo, con el compañero, con la esposa, con el esposo, ¿no?
están peleados, duermen así de espaldas, no se miran, no se hablan, se han hecho la cura del silencio que se le llama. Pero luego se reconcilian y de pronto ya 9 meses después no se reconcilian, ya es diferente, ¿no? Hay acercamiento, hay amistad. Justificados y luego reconciliados. Y Pablo termina diciendo algo muy interesante. Vuelve a repetirlo por tercera vez en esta parte que hemos leído. Nos gloriamos, dice, ¿no? Yo digo, se anda gloriando mucho Pablo. Mucho se gloria, le gusta gloriarse a Pablo. Pero ¿cómo no voy a gloriarme? ¿Cómo no voy a gritar de mi Señor? Claro, porque yo no me glorío en lo que yo puedo hacer, en mis justicias. Yo me glorío en la obra maravillosa de Cristo. Yo me glorío en el milagro de Dios. Yo me glorío en el amor y el poder de Dios. ¿Cómo no voy a gritarlo? Yo voy a decirlo, estoy feliz por lo que Cristo es y por lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Cómo usted no se va a gloriar de esto? ¿Cómo no se va a alegrar? Claro que sí, no podemos callarlo. No podemos quedarnos con la bendición solamente nosotros. Hermanos, hemos sido justificados, hemos sido reconciliados, tenemos paz para con Dios. ¿Es una bendición? Claro que sí. Fíjese cuando, quiero ya ir concluyendo, pero cuando Pablo habla que tenemos paz para con Dios, yo olvidé decirle algo, mi hermano. Que esa paz no es esa paz, yéndome al contexto, no es esa paz que los romanos traían. ¿Sabe cómo traían su paz los romanos a las naciones? Porque las naciones luchaban contra los romanos, no querían ser conquistados. Se peleaban con ellos y los romanos, como tenían gran poderío bélico, los oprimían y lograban la paz, pero a la fuerza. ¿Correcto? Esa era la paz, la pax que le llaman en latín, pax. La paz romana. Pero la paz de Dios es la paz a la que se refiere Pablo. Él era un judío. Es la paz que se le conoce como shalom. ¿Y qué cosa es shalom? Los judíos se saludan shalom, shalom, ¿cierto? La paz de Dios es prosperidad. La paz de Dios es bendición. La paz de Dios involucra de forma integral una vida victoriosa delante de Dios. Esa es la paz de Dios. Ese es el shalom de Dios. Tenemos paz para con Dios. Dios ha pacificado nuestro corazón, nos ha santificado, nos ha dado una nueva vida. Y es lo más maravilloso. Quiero decirte esto, mi hermano. Yo les decía hace un momento, nos ha tocado de repente perder familia en este tiempo. Nos ha tocado pasar tiempos difíciles. Nuestro corazón muchas veces ha decaído, nuestro corazón ha entristecido. Pero algo maravilloso que Dios nos ha enseñado y que lo voy a repetir a la saciedad, es que Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios de amor. Yo les decía, he visto el milagro en mi vida. Estar aquí y verles a ustedes, mis hermanos, es un milagro. No, nunca lo había valorado de esa manera. Hemos llorado y hemos guardado luto por los que se fueron. Pero hasta ahí, mis hermanos. De aquí para adelante tenemos que seguir. Porque todavía tenemos proyecciones, todavía tenemos sueños, todavía tenemos propósitos de parte de Dios. No podemos quedarnos llorando. Ya es tiempo de levantarnos. Es tiempo de salir adelante. Muchos de nosotros aún tenemos familia por qué luchar. Que tu corazón no se desesperance, mi hermano. Ponte de pie en este tiempo, hermano. Te invito a que te pongas de pie. Quisiera que oremos juntos y podamos dar gracias a Dios por esa obra maravillosa que ha hecho en nuestra vida, porque nos ha justificado, porque nos ha traído paz.